Hola compañeros, muy buenos días. No sé si lo están viendo el video en día, pero les tuve que grabar esta clase porque, como ustedes saben, en estos días ha estado fallando el internet. A mí la verdad es que no tengo internet en la casa. Un vecino me hizo el favor de prestarme su módem y es por eso que puedo subir la clase ahorita. Les voy a dejar esta clase grabada. Espero que ya para la próxima semana nos podamos ver en vivo normalito. Así que pues vamos a empezar con la clase número 3 del módulo 8, que es la materia de matemáticas y representaciones del sistema. ¿Sale? Esta es la clase número 3. Nada más les recuerdo que los videos que aquí aparezcan o el material de imágenes no son de mi autoría, sin embargo estaban en el internet y los usamos para fines pedagógicos. Ya saben que siempre les tengo que decir esto. Y vamos a empezar por la guía número 3. Dice clase 2, pero en realidad es la número 3. Dice, ¿cómo se define la diferencia de potencial? Ay, espérenme, algo pasó. Ahí está. ¿Cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? Para entender esto, vamos a ver este videito aquí. En forma de frutitas. Disfrútalo. You were made to take secret routes to scenic spots. We were made to... Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre la diferencia de potencial. Así que ponte listo papel y lápiz y aprendamos de todo. Si deseamos obtener una corriente eléctrica, necesitamos mover los electrones en un mismo sentido y a la misma velocidad a través de un conductor. Para mover los electrones de la forma deseada, se necesita de un impulso exterior que obliga a los electrones a abandonar los átomos a los cuales se encuentran ligados. A este impulso se lo denomina diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial o voltaje es responsable de mantener este movimiento de electrones a lo largo del conductor. Pero, ¿cómo se obtiene este impulso a que llamamos diferencia de potencial? Supongamos que contamos con dos cuerpos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Recordemos que el cuerpo con carga positiva es aquel que cuenta con un gran número de átomos cargados positivamente, y el cuerpo con carga negativa es el caso contrario, o sea, este cuenta con un gran número de átomos cargados negativamente. También debemos recordar que un átomo se encuentra en estado neutro cuando tiene el mismo número de protones que de electrones. Bien, si unimos los dos cuerpos con un conductor, los átomos de ambos tratarán de ponerse en estados neutrales, lo que ocasionará que los electrones que sobran en el cuerpo con carga negativa pasen al cuerpo con carga positiva a través del conductor que los conecta, obteniéndose así el impulso necesario que dará lugar a la corriente eléctrica. Esta corriente parará cuando todos los electrones en la parte negativa pasen a la positiva y los dos cuerpos estén en estado neutro o sin carga. Por supuesto, la corriente también cesará si retiramos el conductor. Para poder mantener este impulso, al cual denominamos voltaje, es necesario un dispositivo eléctrico capaz de robar los electrones del cuerpo positivo y devolverlas al cuerpo negativo, para así entonces repetir el proceso y mantener un flujo de electrones continuo. Este dispositivo es el generador. Los generadores eléctricos son capaces de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, y de esta forma mantener una diferencia de potencial. La diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios. Voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1799 inventó la pila voltaica y la primera batería química.
Discúlpenme, ya saben que no pago YouTube, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a regresarnos a nuestra pregunta. Yo no sé por qué se me regresa al video, pero bueno. Dice, entonces, ¿cómo se define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos? Trabajo por unidad de carga positiva realizado por una fuerza eléctrica al mover una carga desde el punto de menor potencial. Dice aquí, ¿qué físico aportó las bases para las leyes sobre corrientes eléctricas y estudió cuantitativamente los efectos de la resistencia al limitar el flujo de carga que lleva su nombre? Exactamente, George Simon Ohm. Ya vimos esta, que es la ley de Ohm, en la clase anterior. Oiga, precisamente aquí está. Dice, se muestra un circuito con 4 lámparas iguales. ¿Qué quiere decir que las 4 son las iguales? Que tienen la misma resistencia o que tienen, sí, la misma resistencia, ¿sale? Entonces, vamos a aplicar aquí la fórmula. Déjenme acomodar mi pizarrón, porque se me olvidó. Tenemos aquí entonces la fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Vean, cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, como este es el caso, ¿por qué se llama paralelo? Porque están conectadas, comienzan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Vean, esta es una resistencia, comienza aquí. Esta es una, también comienza aquí la segunda, también comienza aquí la tercera, también comienza aquí la cuarta, y todas convergen en este punto, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Resulta que cuando hay un arreglo de circuitos en paralelo, el voltaje que tenemos aquí arriba, que son 115 volts, todo el voltaje trabaja en cada uno de los focos, en cada una de las lámparas, que en este caso sería cada una de las resistencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta, déjenme borrarles esto. Resulta que de la fuente de poder, en este caso sería una pila, la corriente sale por aquí. ¿Cuánta corriente hay? Pues aquí nos lo dice, 9 amperes. Cuando llegan a este punto, una parte de la corriente se viene por aquí, otro pedacito por acá, otra parte por aquí y la última parte por acá. Y todas se vuelven a juntar en el punto donde terminan las resistencias, que sería este punto. Luego la corriente sigue el paso y entonces vuelve otra vez hacia este lado. ¿Qué pasa entonces? Como se reparte en 4 caminos diferentes, entonces quiere decir que la corriente, que son 9 amperes, la vamos a dividir entre 4 resistencias, no importa cuánto valga la resistencia, ¿sí? Como todas son iguales, se va a dividir, perdón, entre 4 partes iguales. Y si nosotros tomamos la calculadora y dividimos 9 entre 4, entonces tenemos que la corriente que circula por cada una de ellas es de 2.25 amperes. Ahora sí, vamos a buscar la resistencia. Y aquí tenemos la fórmula para encontrar la resistencia. El valor de la resistencia va a ser igual al valor del voltaje. Ya dijimos que todo el voltaje trabaja en cada una de las resistencias entre la corriente, que sería 2.25. Aquí son amperes, ¿ok? Y al dividirlo en nuestra calculadora, 115 entre 2.25, esto nos da un total de 51.11. Por eso es que la resistencia vale 51.11 ohms cada una de ellas. La siguiente dice, los neutrones y protones se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear fuerte de enlace. Esta fuerza es enorme, pero solo actúa a corta distancia. Y aquí dice abajo que la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unido el núcleo del átomo. Luego acá dice, un átomo normal sin carga contiene, hace ratito lo vimos en el video, igual número de protones que de electrones. Por eso es que el átomo es un átomo neutro, ¿sí? Si tiene un protón y tiene un electrón, la suma de ellos nos tiene que dar 0.
¿Por qué? Porque el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Y no importa cuántos electrones tenga, siempre y cuando tenga la misma cantidad de protones que de electrones, entonces el elemento va a ser neutro, el átomo pues. Dice, determina los signos algebraicos de las coordenadas X, Y de cualquier punto X, Y en cada uno de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Observemos, esto lo vimos en la primera clase. En el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivas. En el segundo cuadrante, la X es negativa, la Y es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la X como la Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva, la Y es negativa. Por eso, nuestra respuesta correcta, corriente, iba a decir, es el inciso B. Recordemos que mayor que 0 es positivo. Menor que 0 es negativo. La número 7 dice, califica como falso o verdadero los siguientes enunciados sobre las relaciones y funciones según corresponde. Toda función es una relación. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque resulta que una función te relaciona los datos del dominio con los datos del rango. Toda relación es una función. Esto es falso porque no todas las relaciones son funciones. Si un elemento del dominio de una relación se asocia bajo la misma a más de un elemento del contradominio, entonces es una función. Esto es falso. Para que esto pueda ser una función, tiene que haber un elemento del dominio con uno y solo uno del rango. Una relación es un subconjunto de todos los pares, discúlpenme aquí porque lo tapó este. Denme un segundito porque me tapó ahí la respuesta. Listo, ahora sí. Nos regresamos a la pregunta. La última decía entonces, una relación es un subconjunto de todos los pares ordenados que forman el plano cartesiano. Esto es verdadero. Ese es un bonus. ¿Qué haces si después de revisar el tema de fluidos en reposo tienes dudas? Bueno, lo que nos recomiendan que hagamos es lo siguiente. Revisar tus apuntes si buscas información adicional en libros o en internet para tratar de entenderlo. Recuerden que no deben de omitir. Ya una vez que tú revisaste, porque recuerden que somos autodidactas, ya una vez que tú revisaste y trataste de entenderlo, ya aún así no dimos pie con bola, hay que preguntarle al asesor, siempre. En este caso a mí, pues. Dice, en una tubería de 11 centímetros de diámetro, el diámetro es de 11 centímetros, ¿sí? Recuerden que las respuestas me las están dando en metros, entonces esto lo tengo que transformar a metros y 11 centímetros es 0.11 metros, ¿ok? Dice, fluye agua con una velocidad de 8 metros por segundo. Aquí ya está en metros. Por eso es que tuvimos que cambiar lo anterior a metros. Supóngase que en una parte la tubería se reduce. Hazte para allá, María. Perdón. La tubería se reduce de diámetro a 6 centímetros. ¿Sí? Recuerden que se hace más chiquita. El diámetro entonces son 6 centímetros y esto sería 0.06 metros. Dice, ¿qué velocidad tiene el agua en este punto? Recordemos que el gasto es el mismo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular el área de la primera parte donde el diámetro mide 11 centímetros o 0.11 metros. Recordemos que el área se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado y el radio es la mitad del diámetro, ¿ok? Entonces, aquí va a ser 3.14 por la mitad de 0.11 sería igual a 0.055 metros.
Esto hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Si se eleva al cuadrado y se multiplica por 3.14, esto nos da aproximadamente un área de 9.5 por 10 a la menos 3. Ya sabemos que este por 10 a la menos 3, esos son metros cuadrados. Ya sabemos que este por 10 a la menos 3 es la notación científica de cantidades muy pequeñitas. ¿Ok? Entonces, dice que el gasto es igual al área, que es 9.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por la velocidad. Y la velocidad aquí nos está diciendo que son 8 metros por segundo. Por 8. Quiere decir entonces que el gasto es igual a 0.076 aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo se calcula el gasto? Aquí son metros cúbicos por segundo. Como el gasto es el mismo, pero el área se reduce, vamos a calcular la segunda área. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora, este es el que vamos a dividir entre 2. Y nos va a quedar 3.14 por 0.03 metros al cuadrado. Esto es un total de 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos el gasto, ya tenemos el área. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? La segunda velocidad, que es lo que nos está pidiendo aquí. Si ya tengo el gasto y el área, entonces la velocidad va a ser igual al gasto entre el área. ¿Por qué ahora no multiplicamos? Porque en la anterior teníamos la velocidad y vamos a encontrar el gasto. Aquí ya tenemos el gasto. Ahora tenemos que encontrar la velocidad. El gasto es igual a 0.076 metros cúbicos por segundo y lo vamos a dividir entre 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 0.076 entre... Y eso nos va a dar un total de 26.80 y algo. Aquí dice 85, que es aproximadamente 26.88. Y aquí nos va a quedar, como tenemos metro cuadrado arriba y metro cúbico abajo, nos va a quedar en metros por segundo. Esa es una velocidad. La número 9 dice, ¿cuál es el valor de la masa del electrón? Esa ya la habíamos respondido en la guía 1, ¿sí? Y ya les había explicado el por qué el menos 31. La siguiente dice, la densidad se refiere como relación de la masa con respecto del volumen. Esta también ya la habíamos dicho. Entonces, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Esta dice, selecciona la gráfica que representa una función f tal que f2 es igual a f4 es igual a 0. F' de x es menor que 0 si x es menor que 3. F' de 3 no está definida. Esa es nuestra respuesta correcta. El inciso C. Donde aquí hay una asíntota. La siguiente dice, una consola de Xbox en su tarjeta tiene los siguientes datos. 120 volts y 25 watts. ¿Cuál es la corriente de operación de esta consola? Bueno, en la parte de aquí de arriba nosotros tenemos las fórmulas de la ley de Ohm, pero aquí no hay potencia. ¿Dónde está la potencia? En las fórmulas de abajo. Entonces, vamos a buscar la corriente en función de la potencia, que son 25 watts, y el voltaje, que son 120 volts. Y aquí tenemos la fórmula. Dice que la corriente va a ser igual a la potencia entre el voltaje.
y solamente dividimos 25 watts entre 120 volts y eso nos da un total de 2.08 amperes. Recuerden que la corriente se mide en amperes. Las siguientes suposiciones son base del estudio cinético de los gases, excepto, o sea, ¿cuál de estas no aplica en los gases? Tiene un volumen definido y las moléculas gaseosas se ubican a posición física. Esto es lo que no tiene nada que ver con los gases. ¿Por qué? Porque los gases, entre más espacio les abres, más se extienden y sus moléculas nunca están fijas, siempre están en movimiento. Esa es la característica de un gas. Acá nos dice, un gato hidráulico utilizado en una llantera para levantar un auto de 1.600 kilogramos. Ojo, porque esto es una masa, no es un peso, ¿sí? Y para encontrar la fuerza, tendríamos que multiplicar 1.600 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros por segundos cuadrados. Y esto nos daba 15.000 y algo. 15.696. Aquí sí ya son newtons, ¿ok? Y dice, es accionado mediante una fuerza sobre un pequeño pistón de 3.8 centímetros de diámetro, ¿ok? Recordemos también, vamos a calcular el área, que es pi por el radio al cuadrado. 3.8 son centímetros, ¿ok? Lo vamos a transformar a metros. Y nos da 0.038, pero este hay que partirlo en 2. ¿Por qué? Porque es el radio. Entonces, aquí vamos a multiplicar 3.14 por 0.019 al cuadrado. Esta área nos va a dar 1.13 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y vamos a buscar un área más grande, ¿sale? El área 1 es esta. Vamos a calcular el área 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pi por el radio al cuadrado, 3.14, pero los 25 centímetros los vamos a transformar en metros, que sería 0.25, pero aquí le vamos a sacar la mitad porque ese es el radio. Entre 0.125 metros y esto se eleva al cuadrado. Esta área es de 0.049 metros cuadrados. Aquí pareciera como que el área 2 es más chica que el área 1, pero no. En realidad, el área 1 es más pequeña, porque recuerden que este punto se tendría que recorrer para acá 3 espacios. 1, 2, 3. Entonces, habría 2 ceros antes del 1 y aquí solo hay un 0 antes del 4. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a calcular entonces? La fuerza 2. Y la fuerza 2 entonces va a ser igual a la fuerza 1 por el área 2 entre el área 1. Fuerza 1 es igual a 15.696 newtons, que multiplica al área 2, que es 0.049 metros cuadrados, dividido, perdón, entre el área 1, que es 1.13 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, la fuerza 2 es igual a 679.679.74 newtons. Así es. ¿Sale? La siguiente, aquí puse una estrellita porque resulta que en la vez pasada que respondimos esta pregunta, yo me equivoqué.
Y les dije que la 3 era la C, pero no, es la B y está correcta la respuesta. Sí. Yo les había dicho que aquí pusieran una C, pero no, chicos, sí es la B. Fe de ratas. Dice, los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo mayor energía que los que están a mayor distancia. Esta también ya la habíamos respondido. Creo que en la guía 1. Esta aquí dice, un radio vector que se une al origen con un punto P, X, Y, define los ángulos A y B con los ejes cartesianos X y Y respectivamente. Se llaman cosenos directores a los cosenos de los ángulos citados. Donde, aquí hay una fórmula. Coseno de A es igual a X sobre X cuadrada más Y cuadrada. Y se demuestra que aquí hay otra fórmula. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Les voy a dar la respuesta, pero no nos vamos a ir a ver cómo la calculamos. Vámonos para acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es sustituir mis valores aquí para encontrar el coseno de A. X, este es X, este es Y. Entonces aquí pongo 2 entre la raíz cuadrada, de 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, bueno, en este caso sería menos 6, pero menos 6 por menos 6 me va a dar 36. Esto es igual a 2 entre la raíz de 40. Que es lo que tenemos por acá. ¿Sí? Pero vamos a factorizar esa raíz. ¿Cómo la factorizamos? Vean. Escribir 2 por raíz de 40 es lo mismo que escribir lo siguiente. Oh, pues, se me regresa. Bueno, aquí está. Que escribir el 2 arriba y abajo el 40 resulta que es lo mismo. ¿Por qué no puedo escribir? Ahí está. Resulta que es lo mismo que escribir 40 es lo mismo que escribir 4 por 10. ¿Ahí estamos entendiendo? Como el 4 si tiene raíz, le saco raíz al 4 y va a quedar afuera el 2, ¿sí? 2 por raíz de 10. 2 entre 2 me da este 1 y abajo nos queda la raíz de 10. Luego, ya con esta fórmula vamos a sustituir aquí. Ya sabemos que el cuadrado del coseno de ese ángulo es igual al cuadrado del coseno del otro ángulo. Permítanme un poco, ¿eh? Entonces, aquí lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? 1 por 1 es 1 y raíz de 10 por raíz de 10 es 10. Y aquí lo único que tengo que hacer es despejar. Como el 1/10 está dividiendo, perdón, está sumando, va a pasar al otro lado, restando. Y me queda coseno cuadrado de b es igual a 1 menos 1/10. Esto es igual a 9/10. Recuerden que aquí es a un entero, le estamos quitando 1/10, por eso me quedan 9/10. Entonces dice acá, el coseno de b es igual a la raíz cuadrada de 9 entre la raíz de 10. Ojo con esto. Le puedo sacar raíz al 9, por eso es que tengo aquí el 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. Al 10 no le puedo sacar raíz, por eso lo dejo abajo. ¿Sí? Sin embargo, la pasamos al numerador multiplicando por raíz de 10 entre raíz de 10. Eso lo que nos hace es que tengamos 3 sobre raíz de 10 por raíz de 10 entre raíz de 10. ¿Para qué hacemos esto? Porque estamos multiplicando por un 1. Al multiplicar, arriba me va a quedar 3 por la raíz de 10 y abajo raíz de 10 por raíz de 10, pues me va a dar 10. Cuando meto esto en la calculadora y le pongo 3 por la raíz de 10 entre 10, me da un total de 9.486870 y algo, por eso es que la respuesta es .949. Aquí viene toda la explicación de cómo hacerlo. La siguiente dice, el calor se transmite de los cuerpos de
mayor a menor temperatura. Por eso es que de una fogata nosotros recibimos calor, porque la fogata tiene más temperatura que nosotros. O cuando te quemas con un comal o cosas por el estilo. Vamos a analizar aquí, dice. Una barra de metal está sumergida en agua que está a una temperatura de 310 Kelvin. La K significa Kelvin, que son las temperaturas absolutas que se utilizan en los procesos físicos y químicos, sobre todo en los químicos. Y la temperatura ambiente es de 300 Kelvin. Quiere decir entonces que el agua está muy caliente comparado con el medio ambiente. ¿Qué sucede? Dice, qué puede suceder? ¿Qué le puede suceder a la barra al sacarla del agua y dejarla obviamente a temperatura ambiente? ¿Qué va a pasar? Su longitud va a disminuir, se va a contraer, pues. Y su temperatura va a aclimatarse a la temperatura ambiente, que son los 300 Kelvin. Ahí no se dice ni siquiera grados. A la suma de la energía cinética de todas las partículas de un cuerpo se le conoce como energía. Es aquello que hace que te muevas, pues. Dice, el asta bandera de aluminio tiene 33 metros de altura a 20 grados centígrados. En cuanto se dilata, esto quiere decir que se hace más larga. Si la temperatura aumenta de 20 a 35 grados centígrados y el coeficiente de dilatación del aluminio es de 0.23 sobre grados centígrados. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a sustituir esta fórmula, ¿ok? La longitud final, o sea, cuánto va a medir al final, lo vamos a encontrar poniendo su longitud inicial, que son 33 metros. Y lo vamos a multiplicar por 1 más el coeficiente de dilatación, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 2.3 por 10 a la menos 5. ¿Cómo sabemos que es a la menos? Porque lo movimos a la derecha. 1 sobre grados centígrados. Y esto multiplica a la diferencia de temperatura. Si estaba a 20 grados centígrados y luego está a 35 grados centígrados, a la temperatura más alta le quitamos la más chiquita y eso nos da un total de 15 grados. Si tú metes todo esto a tu calculadora, te va a decir lo siguiente, ojo aquí, estamos calculando longitud final, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 15 por 2.3 por 10 a la menos 5. Y eso nos da 3.45 por 10 a la menos 4. A esto se lo va a sumar un 1. Y nos da 1.000345. Eso es lo que vamos a multiplicar por la longitud inicial, que eran 33. La longitud final entonces va a ser 33.011 385 metros. Ojo aquí, ¿eh? Pero tu pregunta es, ¿en cuánto se dilata? O sea, ¿cuánto es la diferencia de la longitud? Bueno, lo único que vamos a hacer es longitud final menos longitud inicial. A 33.011385 le vamos a restar 33, todo en metros. Y la diferencia va a ser 0.011. ¿Qué estamos haciendo? En realidad están cortando hasta aquí. 33.011 menos 33, pues la diferencia es 0.011. ¿Cómo se denomina a la cantidad de calor que se requiere para cambiar 1 gramo de sólido a un gramo de líquido sin variar su temperatura? Se llama calor latente de fusión. Recuerden que cuando nosotros le aplicamos temperatura a un sólido y este se vuelve líquido, se fusiona, pues. ¿Qué teoría explica el comportamiento y propiedades microscópicas de los gases a partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos? Bueno, se llama teoría cinética de los gases. Para que exista calor, se requiere una diferencia de
temperatura y energía. ¿Por qué de masa no? Porque nosotros podemos tener calor y luego no tener calor, pero nuestra masa no varía. Sin embargo, si aumenta la temperatura, pues entonces aumenta el calor que sentimos en el cuerpo. Pero también, si nosotros variamos nuestra energía, eso también hace que se genere calor. El proceso que no cede ni recibe calor al hacer las transformaciones térmicas se denomina proceso adiabático. Vamos a ver qué es esto. En este proceso, el sistema no intercambia calor con el medio, está sellado, pues, no interfiere, no sale y entra calor. Por lo que el sistema realiza trabajo, emplea la energía interna de él mismo. Y si el trabajo se realiza sobre el sistema, se aumenta la energía interna. La número 27 dice, el calor específico del alcohol es de 0.6 calorías sobre gramos por grados centígrados. Y el tolueno es de 0. Calorías sobre gramos por grados centígrados. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta para que 1 gramo de la sustancia eleve su temperatura? La correcta es, se requiere menos calor para aumentar 1 grado la temperatura del tolueno que para el alcohol. ¿Por qué? Porque resulta que el calor específico del alcohol es más grande que el calor específico del tolueno. Para aumentar la temperatura de un cuerpo es necesario aplicarle calor. Este cambio provoca una dilatación de los cuerpos. ¿Qué pasa cuando tú tienes un fierro y lo calientas mucho? Se va a expandir, se va a dilatar. Por eso es que nos hinchamos con el calor. Dice, se desea calcular qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio a 20 grados centígrados hasta 180 grados centígrados. ¿Cuál de estas fórmulas utilizamos? Aquí está abajo. La Q, que es el calor añadido, igual al calor específico, en este caso sería del aluminio, por la masa. Obviamente en este problema no nos dan todos estos datos, ahorita vamos a aplicar uno donde sí nos dan todos los datos. Y delta T, esto significa la variación de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial, o temperatura cero, también está conocida así. Ahora sí, vámonos a usarlo. Dice aquí, para preparar café se calentaron 200 gramos de agua, la masa. Perdón, son 2000. Son 2000 gramos de agua en una cafetera que elevó su temperatura. Vamos a encontrar cuál es la diferencia de la temperatura. De 20 a 50 grados. 50 menos 20, entonces serían 30 grados centígrados. ¿Cuánto calor recibió el agua? Si el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y lo único que vamos a hacer es sustituir eso acá en la fórmula. Entonces, el calor añadido es igual al calor específico, que esto es igual a 1 caloría, entre gramo por grado centígrado, que multiplica a los 2000 gramos. Aquí todo lo dejamos en gramos porque todo aparece en gramos, ¿sale? De la masa del agua por el cambio de la temperatura. Y si ustedes colocan todo eso en su calculadora, 1 por 2000 son 2000. Por 30, 60,000 calorías. ¿Cómo cancelamos esto? Bueno, arriba tengo gramos, aquí tengo gramos. Arriba tengo grados centígrados y únicamente me quedan las calorías. La siguiente, chicos, aquí habría que despejar esta ecuación. Ay, creo que aquí olvidé ponerles el procedimiento, pero al despejar todo esto, les voy a decir cómo se hace. Ay, ya no me deja escribir. Ok, me voy a tener que mover un poquitín para acá. Ya saben, problemas técnicos por aquí.
Aquí está. Tendríamos que despejar esto. ¿Cómo se despeja? Bueno, esto que está aquí abajo, que es la masa por la diferencia de las temperaturas, se va a ir multiplicando para acá. Luego, este que está multiplicando, nos vamos a ir para abajo dividiendo. Y al final, a lo que nos dé, le vamos a restar esta m. En realidad, hice el proceso, sí es bastante largo, pero veo que es la única pregunta que tiene que ver con esto, ¿sale? Dice, el equivalente en agua MEQ en calorímetros es igual a 40 gramos. Es muy sabido que cada persona requiere de un número de calorías diarias en su alimentación, pero ¿qué representan estas calorías para las personas? Ahí les va. Representan su energía. Cuando nosotros quemamos calorías es que estamos usando la energía almacenada para realizar X o Y actividad. Las calorías, pues, es lo que nos da la energía. Los gases se expanden al aumentar su temperatura variando de manera directamente proporcional a su. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un aire, un gas contenido en alguna parte y lo empezamos a calentar? ¿Qué va a pasar adentro? Se van a empezar a mover cada vez más rápido sus moléculas y se van a querer expander haciendo crecer su volumen. Hay algunos recipientes que lo permiten porque son elásticos y hay otros que se tienen que quebrar siempre y cuando la fuerza de la fuerza cinética que tiene el movimiento de las moléculas es más grande que el coeficiente de elasticidad del recipiente que los contiene. Este también ya lo habíamos visto, pero un poquito más extensas. ¿Qué es la conducción? Existe transporte de materia, se está conduciendo, se está moviendo, pero también se transmite por colisión entre moléculas. Si empiezan a chocar las moléculas, entonces se están conduciendo calor. La convección se presenta en los fluidos. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir agua, lo primero que se calienta es la parte de abajo del agua, pero aunque nosotros no lo vemos porque toda el agua se ve igualita desde fuera, las moléculas calientes empiezan a subir, por eso es que ustedes ven burbujitas cuando algo empieza a hervir. Empiezan a subir las moléculas dando paso a que las de arriba, que están de otra temperatura más baja, bajen a recibir el calor hasta que todas se vuelven la misma temperatura. Y la radiación, dice, se transmite en ausencia de materia. Lo que les decía de la fogata. Si nosotros ponemos una fogata y nos sentamos alrededor, no estamos tocando el fuego. Sin embargo, nos empezamos a calentar por la radiación que emite la fogata. Por eso, esta es nuestra respuesta correcta. La número 35 dice, un gas mueve un pistón dentro de un cilindro aislado térmicamente. La presión dentro del cilindro es de 2.55 atmósferas. Él cuenta el cambio de la energía interna que se produce al expandir el gas de un volumen de 7 litros a un volumen de 25 litros. La presión atmosférica es de 101.300 pascales. ¿Cómo lo hacemos? Ahí les va. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el trabajo realizado por el gas al expandirse y utilizamos esta fórmula. El trabajo es igual a la presión por la diferencia del volumen. ¿Sí? Y multiplicamos 2.55 atmósferas por la diferencia de este volumen. Convierte los litros a metros cúbicos. Un litro es 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Calcula el trabajo en joules. Vamos a multiplicar 2.55 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado entre la diferencia del volumen multiplicado por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Encuentras el trabajo realizado por el gas. El cambio en la energía interna es igual al trabajo realizado por el gas, ya que no hay transferencia de calor en un proceso adiabático. Ya supimos lo que era el proceso adiabático. Aquí está la respuesta correcta, chicos. Y aquí está lo que podemos ir haciendo. Lo pueden ir poniendo en su calculadora y ahí les va dando la cantidad. La siguiente dice, un recipiente de 6 litros contiene una muestra de gas a una presión de 200 pascales. ¿Cuál es la nueva presión de la muestra de gas si se coloca en un recipiente de 3 litros? Lo mismo del proceso anterior. 400 pascales.
Aquí dice, elige la opción que realiza el cálculo correcto del cambio de energía interna para una barra de aluminio, con su coeficiente de dilatación que es 24 por 10 a la menos 6, aquí son grados centígrados. En forma cúbica nos faltó el acento, el cual tiene un lado de 85 centímetros y una masa de 10 kilogramos. Se calienta a presión atmosférica, aquí tenemos la presión atmosférica, y su incremento en su temperatura es de 10 a 87 grados centígrados. El calor específico del aluminio es igual a 900 joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Cuál es el proceso que tendríamos que hacer? Es este del inciso C, perdón, del inciso D, ¿sí? Donde hacemos el mismo proceso de las dos anteriores. Calculamos la presión, perdón, el trabajo, que es la presión por la variación del volumen, aquí lo vamos haciendo, y al final, únicamente al calor le restamos el trabajo y esa es la energía interna. Son igualitos estos dos, pues. Dice, un cofre sólido de 10 kilogramos está siendo levantado de un barco hundido y se desea conocer la tensión, no esa tensión, aquí se fue una de más, la tensión del cable cuando el cofre está en reposo y totalmente sumergido en el agua de mar. Tómese como dato la densidad del oro, que son 19.3 por 10 a la 3, aquí es por 10 a la 3. Kilogramos por metro cúbico, recuerden que aquí es cúbico, el 3 es chiquito. Y la densidad del agua de mar es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ordena la solución. Aquí vienen los pasos. ¿Qué se hace primero? Punto número 3. Déjenme buscar aquí. Se calcula el volumen del oro, es decir, volumen es igual a masa entre densidad, aquí está el proceso, y nos da un volumen de 5.1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Siguiente. Se calcula el trabajo multiplicando la densidad por el volumen por la gravedad. La densidad por el volumen va a ser la presión por el volumen por la gravedad y nos da 5.22. Luego, la fuerza de flotación es igual al peso del volumen desplazado, que tenemos que es 5.22. Luego, el número 5. Acá está. Se hace esta resta. Y por último, el número 2, que nos da que la tensión es 93.1. Aquí en realidad no necesitamos resolverlo, solo ir encontrando como los pasos lógicos para poder encontrar la respuesta. Ya está resuelto. Únicamente es ir viendo qué se hace primero, qué después, qué después, qué después, qué después. Y listo, damas y caballeros. Fíjense que la próxima clase es una guía bien cortita. Entonces, les voy a pedir, por favor, así encarecidamente, que revisen las 3 guías anteriores. Esta, la 2 y la 1, para que si ustedes tienen dudas, aprovechemos la última clase para despejar todas esas dudas que ustedes tengan. Les digo, la siguiente guía es una guía bien cortita en la que podemos aprovechar muy bien todo el tiempo por si ustedes tienen alguna duda todavía. Les dejo el video, muchachos. Bueno, esto lo van a ver hasta mañana, pues. Pero si no me es posible conectarme porque todavía no tenga internet, entonces únicamente les voy a mandar el link de la clase y ya ustedes me ayudan viendo el video, por favor. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye.